Ya, jóvenes, vamos a empezar con este tema de hoy día. ¿Se escucha bien el audio? ¿Pueden visualizar la diapositiva, jóvenes? Sí. Professor, yes, Sí, profesor. yes. Ay, 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 hablan inglés. Uy, Oh my. Ya está, profesor, ya está. Yo también hablo inglés. Yo hablo quechua, profesor, ya está ya. ay, ay. Manan, 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 manan. Patricia. Ya está, profesor, ya está. Perfecto. A ver, el tema de hoy día, sinceramente, jóvenes, es un tema bastante complejo. Es un tema que de repente eh, son esas clases que lamentablemente tiene que aprenderse literalmente, ¿no? Como corresponde. Jóvenes. Ya. Bueno, el tema de hoy día es lo que es farmacología del sistema nervioso. Seguimos en farmacología del sistema nervioso, pero en este caso ya no vamos a hablar de una farmacología del sistema nervioso central, sino vamos a hablar de una farmacología del sistema nervioso periférico. Ujú. Hemos visto siempre en cada una de las presentaciones que hemos tenido, hemos visto siempre un resumen de los mismos, ¿no? Hemos visto que el sistema nervioso central, en general, ¿no? Tiene dos clasificaciones de lo que son sistema nervioso central, que es lo que ya todos hemos visto los depresores, siendo dos específicos, algunos específicos y otros no específicos. Hemos visto también los estimulantes, la clase anterior. Y ahora lo que vamos a ver son el sistema nervioso, netamente lo que era otra parte, que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que vamos a ir a tallar. Acá hay otra clasificación muy importante que a mí me gustaría que ustedes también lo puedan aprender, que es esta parte de acá. ¿Ok, jóvenes? El sistema nervioso central se va a dividir en general, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Como nosotros sabemos, el central, recordando un poco la anatomía y fisiología, conlleva a tener el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Pero el sistema nervioso periférico nos conlleva a presentar un esquema somático y un esquema autónomo o vegetativo, ¿no? Y es esa parte que lo que vamos a hacer justamente el día de hoy, porque hasta la semana pasada hemos visto todo lo que es sistema nervioso central. Ahora vamos a ver todo lo que es sistema nervioso periférico dentro de sus clasificaciones como el sistema somático y el sistema autónomo o vegetativo, ¿ya? Y lo más importante de repente de estos dos, sea somático o vegetativo, lo más interesante, lo más relevante es el sistema autónomo, dado que de acá se va a conocer dos grandes clasificaciones, que son el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿no? Entonces, hay que aprendernos esta clasificación del sistema nervioso periférico, ¿ya? Dos clasificaciones. Una de ellas es el somático y la otra de ellas es el autónomo. Y lo más interesante de ellos dos es el autónomo o vegetativo, de la cual les vamos a hablar del sistema simpático o parasimpático, ¿ya? Entonces, la farmacología en sí del sistema nervioso periférico, como le mencioné, se va a ver inervado por dos aspectos, ¿no? Que es el sistema nervioso somático y autónomo. Primero vamos a entrar a tallar de lo que es el sistema nervioso somático. ¿Cuál es la diferencia entre somático y autónomo? Eso es lo que quiero, en primer lugar, quiero que diferencien. Sistema nervioso somático es aquel sistema voluntario de jóvenes que inerva exclusivamente la fibra de músculo esquelético. Profesor, no entiendo. En castellano, es que el sistema voluntario es aquel sistema en que nosotros de una u otra manera lo vamos a poder dirigir. Por ejemplo, si tú quieres levantar tu brazo, lo puedes levantar, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Puedes Sí. hacer movimientos, ¿sí o no?
Puedes levantar tu brazo, bajar tu brazo, derecha, izquierda, viceversa, entre otros aspectos. Ahí quien está trabajando, ahí está trabajando nuestro sistema nervioso somático. ¿Por qué? Porque es voluntario. Porque es voluntario, exactamente, ¿no? Porque es voluntario. Y es voluntario porque inerva exclusivamente la fibra del músculo esquelético. Profesor, ¿y cuáles son esas fibras del músculo esquelético? Son las fibras que de otra manera están ligados o relacionados a nuestro sistema locomotor. ¿Ya? En donde la cual los axones, ¿se acuerdan qué son los axones, jóvenes? Los axones es parte del cuerpo de la neurona, ¿cierto? Los axones emergen al sistema nervioso central, sin interrupción, realizando una sinapsis, es decir, una conexión neuronal en la unión neuromuscular. Entonces, lo que es la parte de fisiología, no sé si le habrán enseñado el semestre anterior, ¿no? Porque usted está ya en segundo semestre. La parte de fisiología, en la parte de sinapsis, hay varios tipos de sinapsis, jóvenes, ¿ya? Hay sinapsis neuronal, que generalmente se encarga entre neurona y neurona, la conexión. Hay sinapsis, una de ellas es la sinapsis neuromuscular. ¿Qué quiere decir la sinapsis neuromuscular? Que la relación, ¿no?, va a ser entre neurona y músculo. Y generalmente la sinapsis neuromuscular, ¿no? Como también hay sinapsis neurogangliolar, ¿no? Es que entre la neurona y el ganglio, ¿no? Generalmente esto se va a dar cuando estén relacionadas o articuladas dichos elementos. Si es neuronal, está ligado una sinapsis entre neurona y neurona, que es lo que comúnmente nosotros conocemos, ¿cierto? Pero también recuerden, jóvenes, que existe una sinapsis neurogangliolar, que está relacionado la neurona con el ganglio. Existe una sinapsis neuromuscular en la cual está relacionado ¿quién? Está relacionado la neurona y el músculo. Justamente cuando está relacionado la neurona y el músculo, estimados estudiantes, podemos apreciar con mayor detenimiento un claro ejemplo de lo que es la contracción muscular. Entonces, esto hay que meternos en la cabecita. Cuando es una sinapsis neuromuscular, está bastante relacionado un proceso muy interesante que es, ¿cuál es ese proceso? Ese proceso se llama neuromuscular. De jóvenes, esto para ir de repente conociendo un poquito, ¿ya? Entonces la sinapsis, para recordar un poco de fisiología, hay de tres tipos. Sinapsis neuronal, neurona a neurona, sinapsis neuromuscular, de neurona a músculo, y sinapsis neurogangliolar, que es de neurona a ganglio. ¿Ya? En este caso, si hablamos de un sistema nervioso somático, ¿y somático qué cosa es, jóvenes? Soma es cuerpo, ¿ya? De un sistema nervioso somático no quiere decir que está relacionado con alguna parte del cuerpo, ¿no? Cuerpo, soma, algo que es grande, algo que se puede visualizar, algo que es tangible. En este caso, es un sistema voluntario. ¿Voluntario por qué? Porque vamos a realizar una sinapsis neuromuscular. ¿Qué quiere decir? De neurona a músculo. ¿Y qué va a permitir esa sinapsis neuromuscular? Hacer exclusivamente o la inervación de algunas fibras musculares o fibras musculoesqueléticas, que nos van a permitir movimientos voluntarios. Como por ejemplo, no entiendo, profesor, hasta ahorita, como por ejemplo la contracción muscular. Extensión, flexión. Es algo voluntario, ¿cierto? Algo que ustedes, si lo piensan, lo van a realizar. Pero, caso contrario, lo totalmente opuesto al sistema nervioso somático es el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo, sí, de una u otra manera, cumplen diversas funciones también. Pero una de esas funciones es que sus movimientos no van a ser voluntarios, estimados jóvenes, sino sus movimientos van a ser involuntarios. Por ejemplo, profesor, un ejemplo que no sigo entendiendo. Ejemplo, el corazón. ¿Tú puedes parar el corazón que deje de latir? No. No se puede, cierto, no se puede. En este caso, ¿qué vendría a ser? El corazón tiene un sistema nervioso, tiene una conducción nerviosa, tiene un sistema de conducción nerviosa, ¿sí o no? Sí, ¿Se acuerdan? sí,
Sí, Claro, tiene un sistema de conexión nerviosa, ¿sí o no, no? Que va con la fibra de Purkinje, bueno, de los nódulos sinusal, atrioventricular, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? Va por toda la rama interventricular hasta la fibra de Purkinje, y cada latido y cada contracción, ¿no? Porque es un movimiento cardíaco, va a estar ligado a una especie de conducción eléctrica, ¿cierto? ¿No? Y eso es totalmente autónomo. ¿Auto qué significa? Propio, ¿no? Auto es que uno mismo lo va a realizar, ¿no? Sin necesidad de que sea en forma voluntaria. Es por ello que el sistema nervioso autónomo es un sistema involuntario. Involuntario. ¿Ya? Entonces dejemos bien claro, esa es parte de más que nada de anatomía, fisiología. ¿Qué más? A ver, ¿ves? Acá dice, incluyen todos los nervios motores que controlan el músculo cardíaco, ¿no? Hay ganglios, hay glándulas también que de otra manera van a producir movimientos involuntarios, como los órganos ante un funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Actos ambulatorios como órganos internos de pulmones y corazón. Los pulmones es un ejemplo también de un sistema nervioso autónomo propio. ¿Por qué? Porque hay momentos en que uno lo puede controlar y hay momentos que no podemos controlar la respiración, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, dejamos de respirar, ¿cierto? En esa parte, si lo controlamos voluntariamente, vendría a ser un sistema nervioso somático, ¿cierto? Pero toda la vida no vamos a estar controlando nuestra respiración. Cuando dormimos, controlamos nuestra respiración, ¿podemos dejar de respirar? No. no. No, ¿sí o no? Entonces también es considerado los pulmones o la actividad fisiológica de los pulmones como un sistema nervioso autónomo. ¿No, jóvenes? Asimismo, nos dice que el sistema nervioso autónomo regula las funciones del organismo, obviamente, porque nosotros no vamos a controlar a todos los órganos. Y si no controlamos a los órganos, el órgano tiene que realizar su adecuada función, ¿cierto? El órgano tiene que realizar su fisiología natural. Y nosotros no vamos a estar parando en cada momento para que realice su función. Si no, los órganos son autónomos, ¿no? Por eso que nos dice que el sistema nervioso autónomo regula las funciones del organismo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realizar una homeostasis, un equilibrio. ¿Qué equilibrio? Fisiológico. ¿De jóvenes? Que controla la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y glándulas. Generalmente todos nuestros órganos, todas nuestras glándulas son autónomos, son propios. ¿Y por qué son propios o autónomos? Para que puedan realizar su fisiología. Y esa fisiología nos va a llevar a un control, a un equilibrio, a una homeostasis, que es lo que requiere el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿ves? Tales como el ritmo cardíaco, la digestión. Ustedes pueden parar la digestión, ustedes pueden decir, ya, no sintetiza esto, o sintetiza aquello, o el otro, no. No podemos. Entonces, es algo involuntario. Dentro de esta clasificación, vamos a ver dos aspectos muy importantes, ¿ya? Es decir, dentro del sistema nervioso autónomo vamos a ver al sistema Edgardo, que diga el sistema simpático, mejor dicho, y vamos a ver el sistema parasimpático también, ¿ok? Entonces recuerden, los jóvenes, y el sistema nervioso somático es voluntario. No puedo Sistema, defecar, bebé. ¿No? No y el puedo. sistema Audios. autónomo, a ver, Quiero ir jóvenes, al baño, quiero orinar, pero me siento, no me sale nada. Apaga tus audios. ¿Estreñida? Apaga tu audio. Está con intención. Audios. Entró me forma porque le va a decir que Voy a orinar al baño. Baño, lo llevo el O celular. estreñida, por apaga el favor, audio. no se aguanten, porque podemos... Oh, por Dios. Urinario, jóvenes, ¿ya? No puede orinar, dice el profe. Ya, pues, bueno, hay que sondearla, pues. Estreñida. Estreñida, sabía. Laculosa, profesor. A ver, ya que habló su compañera que va al baño, tiene la gana, si va al baño es porque tiene la gana de ir a orinar y no sale absolutamente nada. Un enema. ¿Cómo se llama eso? Laculosa o el enema. Un ¿Cómo? enema. Enema.
No, ¿cómo se Insuficiencia. llama? ¿Cómo se llama esa sensación que tú tienes para ir al baño? ¿Es contingencia urinaria? Vas al Insuficiencia baño corriendo. urinaria, profesor. No, es de la enfermedad, pero ¿cómo se llama esa sensación, ese nombre, no? Está hablando de fisiología, profesor. Claro, por eso le digo, jóvenes, ¿cómo se llama esa sensación de ganas de ir al baño? Vas al baño, te sientas o te paras, pero no miccionas. ¿Cómo se llama, jóvenes? Le pongo, ¿cómo? Lo que le pasa es que Tenesmo rectal. Por ahí escuché algo. Tenesmo rectal. Tenesmo, claro, Rectal. se llama tenesmo. Rectal. Tenesmo, jóvenes, ¿ya? Esa sensación de repente de querer ir. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un tenesmo, ¿no? Pero no estoy yendo al baño porque estoy con ustedes, pues, ¿no? Ese es un tenesmo, ¿no? Las ganas, la sensación de querer ir al baño, pero cuando vas al baño, cuando llegas al baño, no sale nada, ¿no? No gotea. No, joder, esa es la sensación de... Va al baño, está estreñida, pero no puede hacer pipí. Bueno, me refiero a la parte de la micción. De jóvenes no me refiero a la parte de estreñimiento, de repente de le falte movimientos peristálticos y todo ello. Me refiero más que nada a la parte urinaria. ¿De jóvenes? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya les estoy haciendo un resumen, a ver, hay dentro del sistema nervioso periférico hay dos sistemas nerviosos, ¿cierto? Uno es el somático y el otro es el autónomo. El somático es voluntario. Por ejemplo, una sinapsis neuromuscular. En castellano, una contracción, un movimiento. Y generalmente está ligado a la relación músculo-esquelético. Un movimiento, brazos, piernas, de la cual puede ser voluntario. Ese es somático. Autónomo. ¿Qué es autónomo? Autónomo es propio. Es decir, que va a realizar una adecuada acción propiamente. Dicho órgano o dichas glándulas. Que son movimientos involuntarios. Que uno no los puede controlar. Por ejemplo, ¿qué órganos? Todos los órganos son involuntarios. Pero para poner un ejemplo mucho más claro, vendría a ser lo que es el corazón y lo que es los pulmones, ¿ok? Por ejemplo, pero ustedes dirán, profesor, pero yo puedo controlar mi respiración. Yo lo controlo, mira, 1 minuto, medio segundo, medio minuto, pero lo controlan, claro, pero no toda la vida vas a controlar determinados órganos, ¿ok? A eso se llama el sistema nervioso autónomo. autónomo. ¿Ya? Y dentro del sistema nervioso autónomo hay dos sistemas también muy importantes, ¿ya? Un sistema que se van a acordar mucho cada vez que me miren, que es el sistema nervioso simpático. Simpático. Claro, ¿ya? Parasimpático. Y el otro ya es para Cherek, ya que está Fiona por ahí, para Cherek es un sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Acá hay algunos nombres, incluso el sistema nervioso simpático, también conocido como adrenérgicos, y el parasimpático, conocido como colinérgico. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque el día de hoy es un tema bastante complejo, como le mencioné, pero nada de otro mundo para poder controlarlos. Ya. A ver, hemos dicho, ¿no?, que el sistema nervioso, ya nos dedicamos netamente al sistema nervioso autónomo, es conocido también como sistema nervioso neurovegetativo, ¿ya? Y es involuntario su movimiento, ¿cierto? Eso hemos dicho. Que controla, generalmente está ligado a todos los órganos, porque los órganos van a realizar una determinada función. Y esa función debe ser adecuado o idóneo para que el cuerpo siga estando en equilibrio, para que el cuerpo siga estando normal, para que el cuerpo siga estando en homeostasis, que es lo que queremos. ¿Qué más hace ese sistema nervioso autónomo? ¿No? ¿Qué controla? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la contracción, la dilatación de los vasos sanguíneos, los músculos lisos, ¿no? Contracción, relajación, acomodación visual, tamaño pupilar, todo lo que ustedes en pocas palabras no pueden controlar,
ya, voluntariamente. Lo que no pueden controlar voluntariamente es sistema nervioso autónomo. ¿Ok? ¿Pueden dejar que su corazón pare? No puede. La respiración para toda una vida, tampoco. Los funcionamientos de los órganos, tampoco pueden permitir eso, ¿no? Dilatación, tamaño pupilar, contracción, dilatación, tampoco. Contracción, relajación de los músculos, no pueden hacerlo, ¿ya? Hablamos fisiológicamente hablando, ¿ya? De igual forma, el sistema nervioso autónomo está ligado a todos los órganos y a la vez está ligado a todas las glándulas, ¿ok? Y regula, obviamente, las diversas funciones de todos los órganos, es decir, funciones digestivas, porque nosotros no vamos a controlar una digestión, ¿no? Vamos a decir, nosotros no podemos decir, ya, ¿sabe qué? Ahora sí, fórmate bolo alimenticio, ya, agarramos a la tealina o agarramos a la amilasa salival o a la lisocina y de ahí lo agarramos y lo hacemos una bolita para que pase por el esófago y que pase al estómago y de ahí entran los jugos, los ácidos clorhídricos, ¿no? La pexina, pexinógenos, no podemos hacer eso nosotros, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el sistema nervioso autónomo va a regular todas las funciones de los órganos y de las glándulas, ¿no? Por ejemplo, funciones digestivas, funciones respiratorias, funciones de circulación, funciones del metabolismo para generar energía, para generar calor, para generar una respiración muscular de lo que es exactamente una organela muy importante de lo que es la mitocondria, por ejemplo, ¿no? ¿Lo vamos a hacer? No lo podemos hacer. ¿Me equivoco o no me equivoco? No me equivoco. Chicos, ¿se perdieron? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Seguimos, Hoy ya estoy medio relajadito, o sea, estoy medio echadito porque hoy ha sido un día bastante trajinado para mí. El corte, profesor. Bueno, y seguimos. Y dentro del sistema nervioso autónomo, como hemos dicho, hay dos sistemas, ¿cierto? Que nunca se van a olvidar, porque cada vez que encuerden farmacología se van a acordar de mí, ¿cierto? ¿Cómo se llama el primer sistema? Sistema Simpático. Uchuya, ¿cierto? Simpático. Ya. Es el sistema simpático y hay otro sistema llamado parasimpático. ¿No? Ahí está, perfecto. ¿Ves? Hasta acá estamos bien, ¿no? Usted está también simpático con su corte, profesor. Disculpe. Con su corte está simpático. Chica. Oye, Claro. el profesor dijo que es casado, por favor, respete. No, Me nadie dijo dijo eso. que no. Pero decirles que está No simpático dijo no eso. quiere decir que uno le gusta. Si quiere. Ya. Entonces, vamos a hablar, primero vamos a entender esto, primero vamos a clasificarlo ahora en lo que es el sistema simpático y lo que es el sistema parasimpático, ¿ya? El sistema simpático tiene varios nombres también, ¿ya? Se llama sistema simpático o sistema adrenérgico también, o sistema noradrenérgico, ¿ya? O sistema Edgardo-Uchuya, ¿ya? Entonces, esos cuatro nombres es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, yo cuando le pregunte en su examen, ¿no? Menciona usted de repente algunas funciones del sistema adrenérgico y ustedes van a decir que no, profe, eso nunca nos han enseñado. Gracias. Nunca nos han enseñado, no. ¿Ya? El sistema simpático tiene varios nombres. El sistema simpático, sistema adrenérgico y sistema noradrenérgico. ¿Y de dónde viene adrenérgico y de dónde viene noradrenérgico? Viene de dos de dos catecolaminas que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Viene de adrenalina, ¿ya? Y viene de la noradrenalina, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante porque, como le mencioné, eso es un tema bastante complejo, ¿ya? Entonces, el sistema simpático, ¿ya? Que ya tiene esos nombres, ¿ya? Tiene un neurotransmisor, ¿ya, jóvenes? Tiene un neurotransmisor que es la noradrenalina, ¿ya? El sistema simpático tiene un neurotransmisor que es la noradrenalina. Esta noradrenalina, en su proceso de neurotransmisión, en su proceso de transmitir información, ¿ya? Porque recuerden que un neurotransmisor, ¿qué es? Se va a encargar de transmitir
información, ¿cierto? Un botón presináptico, un botón postsináptico, ambos, y de ese botón presináptico tiene que ir al botón postsináptico, es decir, tiene que transmitir la información. Sea cual sea la información, tiene que transmitir. Y muchas veces en esa transmisión ayuda bastante ¿quiénes? Los neurotransmisores, ¿no? Uno de esos neurotransmisores importantes se llama la noradrenalina. ¿Qué implica este proceso de transmisión? ¿No? Por eso se llama simpático, ¿no? Implica un gasto de energía. Es por ello que se llama adrenérgico. Viene de adrenalina y energía. También se llama noradrenérgico, porque viene de la noradrenalina y genera energía. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? ¿Puede volver a repetir? Repite. Ya, a ver, primero vamos a hablar del sistema somático, que ya sabemos que es voluntario, sistema autónomo, que ya sabemos que es involuntario. Del sistema autónomo hay dos clasificaciones, sistema simpático y sistema parasimpático. Ahora hablemos netamente del sistema simpático. El sistema simpático tiene varios nombres, bastantes nombres tiene. Otro nombre del sistema simpático es sistema adrenérgico. Y otro nombre del sistema simpático es sistema noradrenérgico. ¿Ya? Esta función para que se dé en ese sistema simpático va a necesitar de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisor de preferencia? Una noradrenalina. Profesor, entonces, ¿por qué se llama noradrenérgico? Se llama noradrenérgico por dos motivos. Porque uno, porque el neurotransmisor que va a utilizar va a ser la noradrenalina. Y dos, que ese proceso de neurotransmisión va a implicar un gasto de energía. ¿Se acuerdan fisiología ustedes? No sé cómo le habrán enseñado fisio, pero yo a mis chicos, el semestre pasado yo les he enseñado de esta forma. Hay momentos en que uno, al transmitir o hacer una actividad, se va a gastar energía y no se va a gastar energía. Eso se llama gradiente de concentración. Los jóvenes, para pasar de un lado a otro lado o de atravesar una célula a otra célula o de una membrana a otra membrana, se necesita de una gradiente de concentración. Y esa gradiente de concentración puede ser positiva o negativa. ¿Ok? Si es de otra manera positiva, va a ser una gradiente de concentración a favor. Es como que uno estuviera nadando a favor de la corriente. Si tú te dejas llevar por la corriente, ¿gastas o no gastas energía? No vas a gastar energía. ¿Sí o no? Y por lo tanto, te va a transportar activa o pasivamente. Pasiva. Te va a transportar pasivamente. Porque si es pasivo, no gastas energía, ¿cierto? Simplemente te dejas llevar, ¿cierto? A ver a todos los caballeros que son pasivos. En un pasivo, ¿qué pasa? Tiro. ¿No? En un pasivo, ¿qué pasa? Simplemente te echas y no haces nada, ¿sí o no? Es pasivo, ¿sí o no? Te echas, no haces nada y esperas que el otro haga todo, ¿sí o no? Soy Y el activo, otro, yo. ¿cómo se llama? El otro se llamará activo. Entonces, Activo. tú eres el pasivo y el otro es el activo. El pasivo gasta energía, no gasta No gasta. energía. Y dos características tiene el pasivo. No gasta energía y está en favor de la gradiente de concentración. En favor porque no va a producir una controversia con la otra persona, en este caso, ¿no? Simplemente se va a dejar llevar. Pero el activo no. El activo va a tener que gastar energía, ¿sí o no? La energía va a tener que luchar. El activo va a tener que viajar contra la gradiente de concentración. Es como que ustedes estén bajando de un ascensor lleno y tú quieras salir del ascensor, pero a la vez también hay gente que quiere entrar. ¿Va a ser fácil tu salida? No. O viceversa. ¿O va a ser fácil tu entrada? Tampoco. Un transporte activo gastas energía y estás en contra de la gradiente de concentración. Un transporte pasivo no gastas energía y estás a favor de la gradiente de concentración. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes?
Sí, profesor. Ya. ¿Eso debieron enseñar en Yes, física? yes, ¿Debieron yes. enseñar en física? Sí, nos ha enseñado. Ya. Pero hay profesores que corren y no enseñan de esa forma didáctica como usted enseña, profesor. Entonces, ya se acordaron de sus compañeros, algunos son pasivos y otros son activos, ¿cierto? ¿Ya? En Aquí este es caso, pasiva, pe. claro, ya depende de ustedes si son activos o pasivos, Sí, pues, jóvenes, profe, ya otros tampoco no me metan simpáticos. en sus mismos actos, ¿ya? Hay compañeros que son activos y son pasivos. En este caso, ahora, relacionándolo al tema, el sistema simpático, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que hay un neurotransmisor. El neurotransmisor te va a ayudar a la transmisión de información, ¿cierto? A traspasar esa membrana que tú quieres pasar, ¿cierto? Y esa información no implica que va a haber un gasto de energía. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un transporte activo, ¿no? Activo, ¿por qué? Porque gastas energía y va a ser un transporte en que la cual tú vas en contra de la gradiente de concentración, ¿ya? Además, este sistema simpático va a preparar una reacción ante el estrés. Es decir, te va a mantener alerta. Y es una de las funciones netamente de la adrenalina. Por eso se llama sistema adrenérgico también. Y también se llama sistema noradrenérgico. Analicen esa palabra, adrenérgico y noradrenérgico. Adrenérgico viene de adrenalina y energía, ¿cierto? Y noradrenérgico viene de noradrenalina y energía. ¿Gastan energía? Sí, gastan energía. Y vienen de una hormona, que es la adrenalina y la noradrenalina. Y ambos, de una u otra manera, se van a preparar para la acción. La adrenalina, por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, estás con tu Fiona, bien abrazadito, está Ciro caminando, ¿no? Yendo a su casa, ¿no? Encuentra a su esposa en el camino, ¿no? Le da su mandarina, se abrazan, caminan por ahí y de repente se meten a un callejoncito oscuro y lo asaltan a Ciro. Y se llevan Y, su mandarina. y le quitan justamente, y le quitan su mandarina. Y tú no quitan su novia. Ciro va a Las hacer dos venecas, cosas. profe. Cuando le quitan la mandarina, Pobrecito. o simplemente se queda lelo, pasmado, anonadado, estupefacto, lerdo, o simple y llanamente, va a actuar, ¿cierto? Y esa acción o ese dilema entre pelear o quedarse parado, o mejor dicho, entre afrontar el miedo o dejarse robar, ¿no? ¿Quién influye en ese aspecto? El que influye va a ser la adrenalina. Adrenalina. ¿Ya? El que influye va a ser la adrenalina. ¿Qué funciones tiene el sistema simpático? Va a regular las funciones viscerales. Activa a respuestas al estrés, al miedo, al peligro, a la ira. Lo que le acabo de decir, ¿no? ¿No? Llegó tarde, Ciro llegó tarde del trabajo. Fiona no le cree, no le va a creer Fiona. Entonces Fiona le mete su gritada a Ciro, ¿no? Ciro, siempre va a haber dos opciones, jóvenes. Siempre va a haber dos opciones. O Ciro responde y le refuta que efectivamente no se había demorado, sino que simplemente el tren se había demorado o que se había quedado comprando mandarina, ¿no? O simplemente Ciro dice, sí, mi amor. ¿Cierto? Todos vamos a tener dos opciones, jóvenes. Esas opciones, ¿quién te da? Te da la adrenalina, por ejemplo. Te da la noradrenalina. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Ciro está ahí? ¿O eso fue? Yes, profesor, yes, yes. Era la Fiona. Entonces, jóvenes, No, pero eso es lo que te da, ¿no? Te profesor, prepara la adrenalina y la noradrenalina te va a preparar, ¿no? Para una determinada acción. O luchas o no peleas, ¿no? O luchas o te quedas parado, o te mueres de miedo, ¿no? O aumenta tu frecuencia cardíaca o simplemente te quedas pasmado, ¿no? Entonces, estas situaciones que tienes que coger, que son milésimas de segundo, es lo que te va a dar la adrenalina. Y muchas veces te gana la adrenalina
y vas, pues, ¿no? Y vas con todo y no mides el peligro y no mides absolutamente nada, ¿no? A pesar, por ejemplo, cuando le están robando con un arma blanca, con una pistola o algo, pero la adrenalina fue tanto en ti que de las dos opciones, luchar o quedarte con miedo, optaste por luchar, ¿no? Sin medir incluso las consecuencias, sin medir el peligro y sin medir algunas cosas, ¿no? ¿Ves? Por eso que se llama muchas veces que una de las funciones de este sistema es que no tienen un control de la conciencia, ¿ya? Porque la adrenalina te hace llevar ese aspecto. ¿Ok, jóvenes? Entonces, asimismo, este sistema simpático que estamos viendo, o adrenérgico o no adrenérgico, ¿ya? Tiene algunos receptores, ¿ya? Tiene receptores adrenérgicos, que es lo mismo que decir receptores simpáticos, ¿ya? Es lo mismo que decir eso, ¿ya? Estos receptores, más que nada, están bastante asociados, ¿no? Con una proteína, ¿no? Y justamente es la proteína G, ¿ya? ¿Saben qué es la proteína G, jóvenes? No. No, profe. ¿No saben? G. Es. La G. Todo quiere que le responda a ustedes. Proteína G, dice. ¿Mm? ¿Qué es proteína G? Bueno, la proteína G, como su nombre lo dice, es una proteína más que nada fijadora. Es fijadora, ¿por qué? Porque va a fijar netamente un nucleótido. Ahora, un nucleótido son aquellas bases que tiene en el ADN. En este caso es proteína G porque tiene una base, una proteína fijadora al nucleótido G. ¿Y cómo se llama ese nucleótido G? Se llama la famosa guanina, ¿ya? En nuestro ADN tenemos uracilo, citosina, ¿no? ¿Alguien estudió biología? ¿Se Sí, pero ya acuerdan? se olvidaron. Ya. La adenina, uracilo, citosina, una de ellas, uno de esos nucleótidos que forman parte de nuestro ADN, ya es la G. Entonces la proteína G es una proteína que se encarga de fijar a ese nucleótido G, que es el de la guanina, ¿ya? Entonces, estos receptores son activados por la catecolamina. Profesor, ¿y cuáles son esas catecolaminas? Que va a ser pregunta de examen. Y eso lo vas a ver siempre, ¿no? Y no solamente en enfermería. Por ejemplo, yo lo veo cada rato en lo que es la parte de... Buenas noches. ¿Cuáles son aquellas catecolaminas? Aquellas catecolaminas son tres. La noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Y creo que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? ¿No? Han escuchado hablar de la adrenalina, han escuchado hablar de la noradrenalina y han escuchado hablar de la dopamina, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estamos viendo los receptores adrenérgicos. Esos receptores adrenérgicos tienen diferentes clasificaciones y tienen 3 clasificaciones, ¿ya? Están activados por la catecolamina y desde ya sabemos cuáles son esas 3 catecolaminas. La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. ¿Ok? Pero tenemos, dentro de esta clasificación de receptores adrenérgicos, tenemos 3 clasificaciones, que son los receptores alfa, los receptores beta y los receptores dopaminérgicos. ¿Ya? Dentro de los receptores alfa tenemos las catecolaminas, ¿no? Tenemos este cuadrito más interesante, vamos directamente a los cuadros que son mucho más interesantes. Tenemos, hemos dicho que hay 3 clasificaciones: receptor adrenérgico alfa, beta y dopaminérgicos, ¿ya? Dentro de los receptores alfa tenemos el alfa 1, el alfa 2, el alfa, ¿no? Hay el alfa 1 y el alfa 2, y cada uno tiene diferentes funciones. Les dije desde un comienzo que esta temática es más literal, más memoria de jóvenes. Entonces, jóvenes,
dentro de los receptores adrenérgicos, ¿ya? Tenemos los receptores alfa, beta y dopaminérgicos. Hablemos de los receptores alfa, ¿ya? Los receptores alfa, apaguen su audio. Los receptores alfa jóvenes se pueden llamar también alfa 1 y alfa 2, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Es que el alfa 1 es post, es decir, después, y el alfa 2 es pre, es decir, antes. Alfa 1 es postsináptico. ¿Qué quiere decir? Es después de la sinapsis. Postgangliolar es después de la sinapsis gangliolar, ¿ya? Y el alfa 2 es el presináptico, es decir, antes de la sinapsis, y pregangliolar, que es decir, antes de la sinapsis gangliolar. Hemos dicho, jóvenes, desde un comienzo, los que se han conectado temprano, que hay 3 tipos de sinapsis. Neuronal, que es de neurona a neurona, neuromuscular, que es de neurona a músculo, y neurogangliolar, que es de neurona a ganglio. Entonces, no se asombre cuando le hable de una sinapsis neuronal, cuando le hable de una sinapsis neuromuscular o cuando le hable de una sinapsis neurogangliolar. De jóvenes, en este caso, el receptor alfa 1 nos lleva a 2 aspectos, alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 significa postsinapsis, es decir, después de la sinapsis. Y el alfa 2 nos refiere a un presinapsis, es decir, antes de la sinapsis. ¿Ok? Algunas localizaciones postsinápticas y presinápticas. Alfa 1 es post, ¿cierto? Por ejemplo, el músculo liso, lo que son contracciones, relajaciones, siempre van a ser post. El corazón, por ejemplo, tiene un aumento de fuerza de la contracción, ¿no? Cuando se produce un estímulo, ¿no? Puede producir en el corazón, por ejemplo, un aumento de la fuerza de la contracción, ¿ya? Y el alfa 2, más que nada, es algo pre, ¿ya? Algo presináptico, ¿ya? Que es la inhibición, parálisis o una agregación plaquetaria y todo ello, ¿ya? Son temas literales, no se puede de repente ser dinámico en esa parte porque es como está. No hay muchas cosas que podemos inventar en este caso para hacer algunos comparativos, porque son cosas literales, como le menciono, ¿ok? Pero ya sabemos que dentro de receptores adrenérgicos hay 3. Alfa, beta y D, por ejemplo, ¿no? Alfa, hay alfa 1 y alfa 2, ¿no? Beta, ahorita lo vamos a ver. Eso queda para ustedes porque vamos a hablar ya la otra semana de algunos fármacos, como por ejemplo la noradrenalina, la adrenalina, ¿ya? Entonces acá tienen de ayuda. Esto lo hablamos, la parte de práctica, lo hablamos siempre todos los días viernes, ¿ya? Entonces acá ya tienen la parte de adrenalina, que vamos a hablar, de la noradrenalina también. Tenemos de la dopamina también. ¿Ok, jóvenes? La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, ¿qué son? ¿Están dentro de qué clasificación? ¿Qué son todos ellos? ¿Se acuerdan? Tienen un nombrecito todos ellos. ¿Se acuerdan cómo se llama? Acá está. Receptores adrenérgicos. Bueno, están dentro de los receptores adrenérgicos, pero son catecolaminas, ¿ya? Eso tienen que metérselo ustedes en la cabeza. La adrenalina es una catecolamina. Cuando ustedes escuchen la palabra catecolamina, ¿ya? La catecolamina, ustedes tienen que saber ya 3 fármacos. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Esos son las catecolaminas, ¿ya? Y acá vamos a revisar, ¿no? Acá le he dejado a ustedes para los días viernes, que es una fármaco de adrenalina, que es la noradrenalina y que es la dopamina. De jóvenes, estos
sobre todo para los días viernes, ¿ya? Entonces, hemos visto que existen dentro de los receptores adrenérgicos, hemos visto que hay 3 tipos, alfa, beta y dopaminérgicos. El alfa, hemos dicho que hay 2 tipos, alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 es postsináptico, es decir, después de la sinapsis, y el alfa 2 es presináptico, es decir, antes de la sinapsis. Pero también hemos dicho que hay un receptor, ¿no? Receptores llamados receptores beta, ¿cierto? Que esos receptores beta van a estar también asociadas, ¿a quién? Van a estar asociadas a la proteína G. Y hemos dicho que es una proteína G, ¿no? La proteína G es aquella proteína que va a estar fijada al nucleótido de la G. ¿Y cuál es el nucleótido de la G? El nucleótido de la guanina. Y de la misma manera va a activar, ¿no?, a la adenilciclasa. ¿Ya? Y dentro de los receptores beta vamos a encontrar varios tipos. Beta 1, beta 2 y beta 3. Eso es lo que vamos a encontrar en esos tipos, ¿no? El beta 1, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice, no? El beta 1 está ubicado en el corazón y en la corteza cerebral. Es de tipo excitatorio. Es decir, jóvenes, te va a excitar, ¿no? Y hablamos de excitación, no de un líbido o de un aumento de líbido o de algo sexual, sino hablamos de excitatorio a un estímulo. ¿Ya? Excitación en la parte de anatomía y fisiología es estímulo. ¿Jóvenes? Entonces, hay que estimular, tiene que haber un estímulo de por medio. ¿Cómo? Dime. ¿Sigo? Sí. ¿Sigo, jóvenes? Sí, profesor. Ya, entonces, el beta 1, hemos dicho que es el tipo excitatorio, ¿ya? Y no se confundan, o no se emocionen, mejor dicho, ¿ya? Cuando hablamos de excitatorio, es porque tiene que ver de por medio un estímulo. Y generalmente, ¿dónde tiene que ver bastantes estímulos? En 2 partes. El corazón tiene que recibir estímulo para que siga funcionando, ¿cierto? Y el cerebro también tiene que recibir estímulos para que siga funcionando. Es decir, para que haya una sinapsis y para que haya una conducción eléctrica del corazón. ¿Lógico o no lógico? Pura lógica. Eso sale en anatomía y física. ¿Qué más nos dice la beta 1, no? Que en el corazón hay inotropismo. Profesor, ¿y eso cómo se come? No, jóvenes, eso no se come, ¿ya? Inotropismo es un aumento de fuerza de concentración, ¿ya? Y asimismo, dentro de los receptores beta 1, hay la parte del cronotropismo, es decir, mayor fuerza de concentración, ¿ya? Inotropismo, una característica de la beta 1, aumenta la fuerza de concentración, y cronotropismo, que es mayor fuerza de concentración, ¿ya? Asimismo, una de las funciones del beta 1, o mejor dicho, ¿qué va a hacer el beta 1? Va a relajar el músculo liso del tracto gastrointestinal y va a producir una lipólisis. Lipo, ¿qué es? Lipo es grasa. Lisis, ¿qué es? Destrucción. En castellano, destrucción de la grasa. Y todo ello va a contribuir a que se produzca un aumento de la liberación de la renina. Profesor, ¿y qué es la renina? ¿Qué es la renina, jóvenes? Es una hormona que se va a desarrollar en la glándula suprarrenal y va a ser de vital importancia para la regulación de la hipertensión arterial. Por eso que es muy conocido un sistema que se llama sistema renino-angiotensina-aldosterona. ¿De jóvenes? De ahí. ¿Dónde nace, dónde se origina esta renina? En la glándula suprarrenal. ¿Ya? En la médula exactamente. ¿Ya? Ahí se va a originar. ¿Ya? Y va a ser importante para regular de otra manera la hipertensión arterial en nuestro cuerpo.
Y miren, ¿está relacionado o no está relacionado? Miren, con el aumento de fuerza de concentración o con la mayor fuerza de concentración. Entonces, de una otra manera, esta excitación también del corazón o del cerebro va a producir también algún otro tipo de estimulación, otro tipo de excitación que tiene que ver con la hipertensión arterial de una otra manera. Entonces, hay que controlarlo. De igual forma existe un beta 2, que es más que nada es un vasodilatador, ¿no? Vasodilatador, o sea, de los vasos sanguíneos lo va a ampliar, lo va bueno, a hacer mucho más grande, ¿ya? De igual forma también lo va a relajar al útero, va a ser muy importante en ese aspecto, y va a disminuir, ¿no?, de una otra forma, la disminución, ¿ya?, de la secreción de la renina. Si la beta 1 hizo un aumento de liberación de la renina, la beta 2 va a hacer todo lo contrario, ¿no? Lo va a disminuir, no va a producir tanta renina. Sin el beta 1 va a producir una concentración, una mayor fuerza, y si hay mayor fuerza se va a contraer más, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Si hay mayor fuerza se contrae más. El beta 2 lo va a relajar. De jóvenes lo va a relajar, no va a haber tanta fuerza, ¿no? Relajación del músculo liso, una broncodilatación, lo va a relajar músculos viscerales, ¿no? Músculos de la glucogenólisis hepática, ¿no? A producir un leve temblor muscular, algo que al cuerpo lo va a relajar. Y la beta 3, más que nada, está bastante ligado al metabolismo, termogénesis, entre otros factores. ¿Ya? Este es un resumen de lo anterior, ¿no? El beta 1 que va a producir contracción, cierto, mayor fuerza, mayor movilidad, todo, ¿no? ¿Quién está ligado? Bastante, está ligado al corazón y el cerebro. Entonces, va a producir un aumento de la concentración. Y el beta 2 va a hacer todo lo contrario. Si uno contrae el beta 1, el beta 2 relaja. ¿Ok, jóvenes? Relaja. ¿Ya? Por ejemplo, una relajación del útero, ¿no? Donde los receptores beta 2 va a ser importante, por ejemplo, después de parto, ¿no? Después de parto vas a entrar a una relajación del útero, aquellas que son mamis, ¿no? En pocas palabras, miren jóvenes, si nosotros conocemos los receptores, vamos a ir conociendo poco a poco el mecanismo de acción de dichos fármacos. ¿En qué sentido? Miren, el beta 2 va a producir una relajación, ¿no?, del útero, ¿no? ¿Para qué sirve? Le digo, ¿para qué sirve la oxitocina? Para relajar los músculos, profesor. Profesor, una pregunta. Para que dilate el útero, profesor. ¿Mm? Para que el útero... ¿Para qué sirve la oxitocina, jóvenes? ¿Cuál es su función de la oxitocina? Dilatar el útero. Para la contracción, profesor, para aumento de la dilatación. ¿Mm? Acelerar la dilatación. Dar la fuerza a la contracción. Claro. Entonces hablamos en parte de una relación, por lo que se viene a la mente, también está bastante relacionado con los beta 2, porque de una otra manera, ¿no? Con los beta 1 y con los beta 2, ¿no? Con los receptores beta está bastante relacionado en líneas generales la oxitocina, porque en determinados momentos va a producir una contracción, ¿no? Para que se dilate el útero y pueda crecer el parto, pero también en determinados momentos se va a producir una relajación, ¿no? Entonces, la oxitocina está bastante ligado con los receptores beta de jóvenes. Ese por ponerles simplemente un ejemplo nomás, ¿ya? Con las contracciones o con las relajaciones, ¿no?, del músculo liso, ¿no? Y en la vagina, ustedes, bueno, las mujeres tienen un músculo liso, que las cuales pueden ocasionar una relajación de ello, ¿ya? Lo que yo quiero ver con esto es que es como el COVID, como le expliqué, ¿no? Y estamos hablando ahorita de receptores alfa, receptores beta, receptores dopaminérgicos.
Si no hay, no lo recepcione, simplemente no se va a producir una determinada acción. Y esa es farmacología en el aspecto que lo estamos englobando, ¿no? Si no existieran los receptores ECA2, que son las enzimas convertidoras de angiotensina 2, ¿no? El virus del COVID-19 no se fijaría y no se produciría la enfermedad. Porque puede entrar el virus, pero si no encuentra ese receptor, no va a producir nada. Va a estar deambulando el virus. Pero en este caso, si encuentra al receptor, va a producir una acción. Igual, todo fármaco, en su mecanismo de acción, tiene que encontrar un determinado lugar. ¿Cierto? A eso es lo que voy. La parte de distribución que lo aprendieron el año pasado en lo que es la fisiología, en la farmacología 1, ¿no? Farmacocinética. 5 partes. Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Metabolismo. Distribución. Se absorbe en la sangre, pero se distribuye ¿a dónde? A esos lugares específicos donde el fármaco va a realizar su acción terapéutica. ¿Cierto? En pocas palabras, si puede viajar el fármaco por la sangre, puede llegar al lugar incluso, pero si no encuentra esos receptores, en pocas palabras, su acción terapéutica no la va a producir. Y ahorita, ¿qué estamos aprendiendo? Ahorita estamos aprendiendo esos receptores, donde puedan producir determinada acción. ¿Ya? Entonces, mira, hemos visto músculos lisos, respiratorios y uterinos. ¿Qué nos quiere decir? Que si hay un fármaco que de una otra manera llegue al receptor beta, y específicamente al beta 2, puede ocasionar una relajación uterina. ¿Cierto? Entonces, hay determinados fármacos que tienen mecanismo de acción. Y así con lo que yo le digo con todo esto, ¿no? Beta 1, el corazón, aumento de contracciones. Si hay un fármaco que llega al receptor beta 1, lo más probable es que me produzca, ¿qué? Un aumento de contracciones, un aumento de velocidad, una taquicardia, ¿cierto? ¿Estamos bien, jóvenes, o ya se perdieron? Pobrecito, Bueno, más o menos. Ya se perdieron, creo. Sí, ¿No? profe. Vuelve a explicar. ¿Ya se perdieron, jóvenes? Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos, más o menos. Mira, de toda la farmacología, esta clase es la más compleja. El resto es lo más fácil. Este tema de hoy día es lo más complejo, que yo sí les exhorto que lo aprendan tal como va. Entonces, hemos visto receptores alfa, hemos visto receptores beta, y de la misma manera vamos a ver los receptores dopaminérgicos, ¿ya? Los dopaminérgicos son aquellos receptores que están bastante ligados a quién, a la dopamina, ¿no? Y hay 5 clasificaciones, hay D1, D2, D3, D4, D5, que vienen a especificar los dopaminérgicos de tipo 1 y de tipo 5, ¿ya? A ver, para resumir, y para que no se pierdan, ya hemos visto lo que es sistema nervioso parasimpático, que diga el sistema nervioso periférico. El periférico se divide en 2, somático y autónomo. El somático es voluntario y el autónomo o vegetativo es involuntario. Dentro del involuntario o del sistema autónomo tenemos 2 sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático tiene diferentes nombres, adrenérgico y noradrenérgico. Ok. Este sistema simpático tiene determinados receptores, ¿no? Y aquí hablamos de receptores, aquel lugar donde un fármaco va a llegar para que realice su acción terapéutica. ¿Y qué tipos de receptores tiene? Tiene los receptores alfa, tiene los receptores beta y tiene los receptores dopaminérgicos. Los receptores alfa, ¿ya? Los receptores alfa, ¿con quién va a trabajar los receptores alfa? Los receptores alfa va a trabajar con las catecolaminas. Y cuando ustedes escuchen catecolaminas, ¿a qué lo van a relacionar? A 3 fármacos. Adrenalina,
noradrenalina Dopamina. y la dopamina. Muy bien. Y acá están los 3 fármacos para que ustedes lo puedan ver. Hay fármaco 1, hay alfa 1 y alfa 2. El alfa 1, ¿qué significa? Postsináptico, es decir, después de la sinapsis. El alfa 2, ¿qué significa? Antes de la presinapsis. Antes de la sinapsis, es decir, antes de la unión. Perfecto. ¿Ya? Y acá podemos especificar algunas cositas más profundas, incluso importantes, como que es la alfa 2, que es presináptico, inhibe la transmisión de neurotransmisores. Yo les pregunto a ustedes, antes de la sinapsis, ¿sí o no? ¿A quién vas a necesitar? Vas a necesitar a un neurotransmisor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el neurotransmisor es que va a transmitir la información. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Por eso es presináptico. En este caso, el presináptico, ¿a quién va a inhibir? ¿A quién va a bloquear? Va a bloquear a los neurotransmisores. ¿Con qué fin? Para que no llegue la información al postsináptico, con el fin que no llegue la información a la siguiente neurona. ¿Quién es ese neurotransmisor? La acetilcolina, en ese caso. ¿Cierto? Hay unas características de alfa 1, alfa 2, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Receptores beta. Hay 3 tipos de receptores beta. ¿Ya? Y cuando hablamos de receptores beta, vamos a hablar de la activación de la adenil. ¿Ya? Y tenemos 3 tipos. Beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1 está ligado a todo lo que es la contracción. Vayan, mira, tú que le hago un resumen total. Beta 1 está ligado a todo lo que es la contracción. Beta 2 está ligado a todo lo que es la relajación. Y la beta 3 más que nada en metabolismo, algo muy sencillo, ¿no? Que no es importante, pero simplemente relacionémoslos con una palabra, nada más, ¿ya? Beta 1, contracción. Beta 2, relajación. Y beta 3, metabolismo puede ser, ¿ya? Acá hay algunas características o algunas acciones que va a realizar dicho medicamento. Y por último, receptores dopaminérgicos que vienen a ser lo que es la dilatación del músculo liso, ¿ya? Renal y vasodilatación, bueno, no hay tanta importancia, pero ya ustedes saben. Receptores dopaminérgicos es la delta, ¿no? ¿Y quién está acá? Acá también, bueno, acá tenemos también la dobutamina, ¿no? La dobutamina que, ¿ya? Y lo vamos a ver acá en los dopaminérgicos, ¿ya? Esa clasificación no es tan importante. Acá también hay algunas anfetaminas que pueden tener, que están relacionados a ellos. Esto vamos a repasar el día viernes en lo que son fármacos, ¿ya? Y con eso acabaríamos la parte de sistema simpático, ¿ya? Simpático con sus receptores simpáticos. Alfa, betas y dopaminérgicos. Y ahora, jóvenes, empezamos otro sistema que se llama sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático también tiene un neurotransmisor. ¿Se acuerdan el neurotransmisor del simpático? ¿Quién es? Generalmente. Simpático. Del simpático. Noradrenalina. La noradrenalina, exactamente, ¿no? La nora, bueno, estaba reduciendo mal. Acá está, ¿no? Acá está, ¿ves? Sistema simpático, ¿quién es un neurotransmisor? La noradrenalina y todos sus familias, ¿no? Como la adrenalina o con la catecolaminas en general, ¿no? Y el sistema, ahora estamos en el sistema parasimpático, también llamado colinérgico. Sistema simpático se llama adrenérgico y noradrenérgico. El sistema parasimpático se llama también colinérgico. Si en el simpático su neurotransmisor es la noradrenalina, en el parasimpático su neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Ya? En algunas cosas su abreviatura es la ACH, ¿ya? ACH, acetilcolina, ¿ya?
¿Qué se encarga la acetilcolina? ¿Se acuerdan? Adrenérgico, adrenalina, energía, gastan energía. Acá también. Acá es totalmente lo contrario, mira. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la relación del sistema adrenérgico? Adrenalina, energía, gastan energía. Acá, en el sistema parasimpático o colinérgico, en donde el neurotransmisor es la acetilcolina, se encargan de almacenar, de cuidar, de conservar energía. La pregunta es, ¿gastan acá energía? No. 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 ¿Pasivo o es activo? Pasivo. Pasivo. ¿Qué giro? ¿Qué giro? ¿Activo o pasivo? Pasivo, profesor. Pasivo. Pasivo, muy bien. ¿Y por Que qué no gastan pasivo? Porque energía. no gasta energía. No gasta energía. Porque se deja llevar, ¿sí o no? Se deja llevar, Giro. se deja fluir, ¿cierto? Viaja a favor de la gradiente de concentración, se deja llevar con la corriente. Eso se llama un transporte pasivo, no gasta energía. ¿Está bien? ¿Ya? Y los pasivos generalmente, y nunca se van a olvidar si nos vamos con la mentalidad un poquito más allá de su neurotransmisor, ¿ya? Acetilcolina, ¿no? De cola, viene de colita, ¿ya? Entonces, jóvenes, asimismo, vamos a retroceder un poquito para ver una comparación, ¿ya? Miren, jóvenes, acá, por ejemplo, ¿no? El sistema simpático va a preparar al cuerpo para una acción ante el estrés. ¿Se acuerda que le dije? Lo va a preparar, le va a dar a elegir en dos opciones. O peleas o huyes, ¿no? O afrontas o te quedas, o tienes miedo, o te armas de valor y vas. En este caso, el sistema parasimpático no te va a poner en esos dos extremos, ¿ya? Porque son extremos, ¿sí o no? El pelear o quedarte parado, el afrontar o huir, son dos extremos totalmente distintos. Eso se hace en el sistema simpático. El sistema parasimpático no te va a hacer eso. El sistema simpático, ¿sabe lo que va a hacer? Es mantener al cuerpo en situaciones normales luego del estrés. Es decir, así tú hayas peleado o así tú te hayas quedado parado, lo que va a hacer el parasimpático es, si has huido con la adrenalina, va a ponerte al medio, te va a llevar a un equilibrio. Y así no te hayas peleado o quedado pasmado o lelo, de igual forma, va a ir a tu extremo y lo va a llevar hacia el centro, hacia el equilibrio. ¿Ok, jóvenes? ¿Me estoy dejando entender? Yes. ¿Sí o no? Sí. Opinen, pues. Escucho uno nomás. Todos están dormidos ya. Sí, profe. Sí, profesor, está interesante, está muy bien, está muy bien. Pero Sí, está cansa, interesante. Interesante. En la universidad me pagan más. Sí, está bonito la clase. Entonces, miren las comparaciones. El simpático te lleva a dos extremos. A dos extremos, ¿ya? Dos extremos. Peleas o huyes. Pero el parasimpático te va a llevar siempre al equilibrio, a mantener a su estado normal. Tu euforia de pelear no es un estado normal. O quedarte lelo o pasmado tampoco no es un estado normal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar tus extremos, sea arriba o abajo, hacia un término medio, a tu equilibrio, a que vuelvas a la normalidad, mejor dicho. ¿Ya? Esto es lo que va a hacer. ¿Y quién interviene acá bastante? El neurotransmisor acetilcolina. Dentro de estas características, en comparación al simpático, que es receptor alfa, receptor beta y receptor dopaminérgico, en el parasimpático solamente tenemos dos receptores. Los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. ¿Ya, jóvenes? Mira, yo clavo un resumen, pero bravo, así. Bravo. Entonces, jóvenes, el simpático tiene alfa, beta y dopaminérgico. El parasimpático tiene solamente muscarínicos y nicotínicos. Funciones.
periodo de actividad mínima, conserva energía, como ya le mencionaba, o no van a gastar. ¿Por qué? Porque son como Ciro, ¿no? ¿Cómo es Ciro? Ciro es pasivo, ¿cierto? ¿No? Cuando su esposa le pega o le grita a Ciro, Ciro que dice, sí, mi amor, igualito, son pasivos, ¿ya? Y que descarga en forma discreta, ¿no? Son tranquilos, ¿no? Va a llevar casi todo a la normalidad, va a llevar casi todo al equilibrio. Ahora vamos a entrar a tallar aquellos receptores. Hemos dicho que hay dos receptores, muscarínicos y nicotínicos. Perfecto. Entonces, vamos a hablar, bueno, este es un resumen más, vamos a hablar de los receptores. Vamos a hablar de los receptores muscarínicos, ¿ya? Los receptores muscarínicos hay de 5 tipos, ¿ya? Tipo muscarínico 1, que es M1, M2, M3, M4 y M5, ¿ya? Cada uno tiene diferentes acciones, ¿ya? Y se los pongo, ¿sabe por qué? Porque diferentes fármacos van a actuar en esos receptores y van a producir ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, hay células parietales gástricas, por ejemplo, en la localización de los muscarínicos M1, ¿no? En los muscarínicos, gracias, en los muscarínicos M1 hay células parietales gástricas, ¿no? Que están bastante ligadas, por ejemplo, a la formación de unas enzimas, ¿no? De un aumento intracelular, gástrico, ¿no? De una recubierta de membrana y todo ello, ¿no? Es decir, para no marearlos, ¿ya? Yo quiero que sepan, no cada uno de ellos, porque va a ser bien, bien complejo que ustedes se puedan aprender, ¿ya? Pero sí por lo menos que sepan esa clasificación. Si hablamos de receptores parasimpáticos, hablamos de muscarínicos y hablamos de nicotínicos, ¿ya? Y por hacerle un resumen, yo creo que nos quedaríamos con esta diapositiva más que nada, ¿ya? Los M1, que son los muscarínicos 1, están bastante ligados a los ganglios vegetativos, ¿ya? Los M2 bastante ligados al corazón, al sistema nervioso central. Esto yo le he hecho a ustedes un resumen, esto no lo van a encontrar en ningún libro, me ha costado en sí realizar estas diapositivas porque he tenido que resumirlo bastante. Por ejemplo, fármacos que estén relacionados al músculo liso, las glándulas secretoras, ¿no? Están en los muscarínicos M3. Así, dime. Joven. ¿Ya? Entonces, esta es una diapositiva más que nada de resumen, ¿ya, jóvenes? No voy a ser tan malo de preguntarle en el examen, a ver, formación de calcio intracelular, ¿a qué muscarínico pertenece? ¿Al 1, al 2, 3? No. Yo me voy contento que ustedes sepan ese resumen que le acabo de decir hace poco, ¿no? Que sepan diferenciar un simpático con un parasimpático, qué hace el sistema simpático, qué neurotransmisores es el simpático, qué neurotransmisores es el parasimpático, qué acciones cumple el simpático, qué acciones cumple el parasimpático, cuál es la clasificación de receptores del simpático, alfa, beta y delta. Esos son los más importantes, ¿no? Alfa es tanto, beta es tanto, es decir, todo en una palabra, jóvenes, ¿ya? Alfa postsináptico, beta presináptico, ¿no? Lo que diga alfa 1 postsináptico, alfa 2 presináptico, beta 1, beta 2, beta 3, beta 1 contracción, beta 2 relajación, beta 3 metabolismo. Dopaminérgicos, igual, todo lo que viene que ver con la dopamina. Se acabó la clasificación del simpático.
parasimpáticos, muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Eso en resumen, jóvenes, es lo que... Gracias. Eso, jóvenes, es lo que a mí me gustaría que sepan. ¿Los jóvenes? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿No? Sí, profesor. Porque si quieren yo le tomo su examen así, ¿no? M1, M2, M3, Para cada uno. Ay, no, profesor, nomás. No, estar mareadas, profesor. Con Por eso, mira, he hecho un resumen. Yo sí tengo que aprenderme eso. Por ejemplo, yo sí estoy cabezón ahorita aprendiéndome todo eso. Pero ¿saben cómo lo van a saber, jóvenes? Con fármacos y mecanismos de acción. Por eso quiero que poco a poco estamos hablando de fármacos y hablamos de fármacos importantes. Un día. Y algunos van a coincidir. Alfa 1, alfa 2, alfa, ¿no? Beta 1, beta 2. Entonces, yo creo que ahí ustedes ya comienzan a relacionar. Vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a tratar de embarcar a la farmacología por todos lados. Cuando entremos a un medicamento de la cual su mecanismo de acción, por ejemplo, ustedes me digan, es un receptor beta, llega al receptor beta, ya quiero que ustedes no estén perdidos, mejor dicho. Beta, no, entonces sistema simpático. Beta, si es beta, ¿qué beta es? ¿Beta 1 o beta 2? Es beta 2, es beta 2. Entonces si es beta 2, causa una relajación. Ese tipo de relación es lo que deseo. ¿No, jóvenes? Ya. Esa es la introducción, jóvenes. Me pueden creer que si no me entienden la introducción, mucho menos me van a entender los fármacos netamente. ¿Ya? Entonces, de igual forma les voy a dejar que repasen en su casita esto, o de repente continuamos también el día viernes. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, de todo el sistema periférico, ¿no? Dentro del somático. Dime. Aprovecho, profe. A ver. Miren, jóvenes, con esta diapositiva sale todo. Y me voy a detener en esta diapositiva, no porque... Ya, quiero que me entiendan esta diapositiva. Hemos visto ahora sistema nervioso periférico, ¿cierto? Y dentro del sistema nervioso periférico hemos visto dos clasificaciones: somático y autónomo o vegetativo. El somático es voluntario y el autónomo o vegetativo es involuntario. ¿Hasta acá estamos bien? Yes. Dime. Profesor, sí, está muy bien. Yes. Sí, profe. Ya. Ahora vamos a hablar de todos los fármacos que van a actuar en el sistema nervioso autónomo, simplemente autónomo. Ya hemos dicho que el autónomo es también llamado neurovegetativo. También algo. Hemos dicho que el autónomo tiene dos sistemas, simpático y parasimpático. Hemos visto ya el simpático y todos sus receptores, alfa, beta y dopaminérgico. Y hemos visto el parasimpático y todos sus receptores, muscarínicos y nicotínicos, ¿cierto? Perfecto. Ahora, los fármacos que van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo son 4. Y esto mételo en la cabeza porque si me aprenden esta diapositiva, ya más fácil no puedo hacerle. 4 tipos de fármacos que van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son, profesor? ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? ¿Cuáles son las dos clasificaciones? A ver, jóvenes.
¿Se acuerdan? Jóvenes, sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son esos dos sistemas? Simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Perfecto. Muy bien. ¿Y el simpático, cómo se llama también aparte? ¿Se acuerdan? Adrenérgicos. Muy bien. ¿Y otro nombre? Noradrenérgico. Noradrenérgico. Muy bien. Entonces, miren, jóvenes, oh maravilla de la ciencia, 4 fármacos que van a actuar en el sistema nervioso autónomo. El primer de ellos, adrenérgico. ¿A qué lo relacionan? ¿Al sistema qué? ¿Simpático, sí o no? Simpático. O también llamado, ahí está, simpático mimético. Vean, jóvenes, entonces el primer fármaco del sistema nervioso autónomo está relacionado ¿a quién? Directamente al sistema simpático. Y el sistema simpático ahora se van a llamar fármacos adrenérgicos o fármacos simpático-miméticos. ¿Qué van a hacer estos fármacos? Estos fármacos, lo que van a hacer, el medicamento va a estimular la acción ¿de quién? ¿De qué al sistema simpático. Del sistema simpático, lógico, ¿sí o no? Ujú. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí, Chicos, ¿cómo van? ¿Ya se perdieron? ¿Ya volaron? No, ahí está bien. Entonces, mira, 2 clasificaciones, simpático y parasimpático. Simpático también se llama adrenérgico y noradrenérgico. Pero entonces, una clasificación de los fármacos. ¿Cuál sería? Adrenérgico. Fármacos adrenérgicos o fármacos simpático-miméticos. Profesor, ¿qué hacen estos fármacos? Estos medicamentos van a estimular la acción del sistema simpático. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es esa acción del sistema simpático? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hace ahora el sistema simpático? La contracción. estimula. ¿Estimulan, profesor? La contracción del cuello uterino, creo, ¿no? No, ya se están yendo muy específico. La contracción del sistema simpático, miren, jóvenes, Reflejo. acá está. Acciones. ¿Qué hace el sistema simpático? Va a preparar al cuerpo ante una reacción, ¿cierto? Noradrenalina. Al estrés. Vas a estar entre activar respuestas de estrés, miedo, peligro, ira. Lo va a preparar al cuerpo para la lucha, para el miedo, ¿cierto? No va a tener un control de la conciencia por las emociones que muchas veces te va a ganar. ¿Me equivoco? En pocas palabras, este fármaco adrenérgico o simpático mimético va a estimular, esos medicamentos van a estimular a la acción del sistema simpático. Es decir, va a ser mucho más fácil que luches o que pelees o que te quedes parado. No vas a tener control de la conciencia, ¿no? ¿Cierto? Te va a preparar frente al estrés. Esa va a ser su acción de estos fármacos. Pero así como hay una acción que va a estimular, que va a excitar, va a haber también un fármaco que va a hacer todo lo contrario, ¿cierto? Que va a frenar esa acción, que no va a permitir que hagas esas cosas. Y estos fármacos se llaman fármacos antiadrenérgicos o fármacos simpático-lítico o bloqueantes adrenérgicos. ¿Qué va a hacer exactamente? El medicamento va a inhibir, van a parar, van a frenar, van a bloquear la acción de qué sistema. ¿Del parasimpático? No. Va a frenar la acción del sistema simpático. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Entonces, adrenérgico y simpático mimético
estimula la acción, no va a potenciar, estimular o excitar la acción del sistema simpático. Y el antiadrenérgico o bloqueante adrenérgico o simpático lítico son los medicamentos que van a frenar, bloquear, parar o inhibir la acción del sistema simpático. Simpático. Pero hemos visto no solamente el sistema simpático, también hemos visto el sistema parasimpático. Y por lo tanto, también van a haber medicamentos que van a estimular la acción del sistema parasimpático. ¿Y cómo se llama? ¿Se acuerdan los otros nombres del sistema parasimpático que hemos visto? Sistema parasimpático o Colinérgico. Colinérgico. Acá sabes, sistema parasimpático o colinérgico. Entonces, aquellos fármacos que van a estimular o potenciar la acción del sistema parasimpático también se van a llamar fármacos colinérgicos. También se van a llamar fármacos parasimpático miméticos. Asimismo, hay fármacos que van a potencializar, pero también tenemos fármacos que tienen que controlar, que inhibir, que frenar y que parar a ese sistema parasimpático. ¿Y cómo se llaman esos fármacos? Se llaman fármacos anticolinérgicos o fármacos parasimpático líticos o bloqueantes colinérgicos o bloqueantes muscarínicos. Profesor, ¿pero por qué muscarínicos? ¿Se acuerdan la clasificación del sistema parasimpático? Hemos dicho que existen dos, ¿cierto? Los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. En este caso el más importante porque tiene varias clasificaciones, muscarínico 1, 2, 3, 4, 5, también se llama bloqueantes muscarínicos. ¿Qué va a hacer? El medicamento va a inhibir, va a frenar, va a parar la acción de ¿quién? ¿De qué sistema? ¿Simpático? No. Va a parar la acción del sistema parasimpático. ¿Me entienden, jóvenes? Sí, profesor. ¿También o ya están quemando neuronas ya? Seguimos todavía, profesor. Ya quemó mis neuronas porque salí de guardia. Sueño, profesor. ¿Cómo? ¿Duele? No se duerma. ¿Duele o no duele? ¿Duele la cabeza, sí o no? Se estresa. Duele. Duele, bebé, duele. Si no duele, no hay placer, jóvenes. Ah, qué mal. ¿Estás seguro que no está con el tema profesor, para aprender eso? ¿Cómo? ¿Ves? Tiene que doler, pues, jóvenes. En el dolor ahí está la satisfacción. Entonces, jóvenes, con esta diapositiva ya salió todo. O sea, mantengan ustedes este concepto de esta diapositiva y lo único que queda es relacionar todos los fármacos que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces recuerden, hay 4 fármacos. Palabras. Están los simpático-miméticos o adrenérgicos y su contrario. Lo contrario de adrenérgicos, antiadrenérgicos. ¿Ven? Hay otro tipo de fármacos que son los parasimpático-miméticos, que son también llamados colinérgicos. Todo lo contrario, anticolinérgico. Bloqueantes colinérgicos. Parasimpático lítico. ¿Ven? ¿Qué inhiben? Los que están a favor van a estimular. Los que están en contra van a inhibir dicho sistema. Sea simpático o sea parasimpático. Para ello le he presentado primero qué es un sistema simpático, qué es un sistema parasimpático y todos los receptores que van a actuar para que se pueda dar una acción terapéutica. Afuera está este. Ahora llevó. Está mi ropero afuera. ¿Cómo? No se escuchó. Mis jóvenes. ¿También? De sueño. Con sueño.
Vamos a dejar esto hasta acá, porque ya ha sido bastante derrame, que diga, de gasto mental para todos. ¿Ya? Yo le Sí, pediría una cosa, profesor. yo le pediría que de acá para adelante denle una leída ¿cómo se llama? A las diapositivas, ¿ok, jóvenes? Denle una leída que el día viernes vamos a continuar con esto. Este es el tema más tedioso. Este y otro tema más que ya lo habrán visto de repente en primer ciclo, en que diga en farmacología 1, que son agonistas, antagonistas, sinérgicos. Son los temas más fregaditos, ¿no? Pero yo creo que le he mostrado lo que viene hacia adelante es cuestión de relacionar. Nada más. Por ejemplo, mira, ¿qué viene? Acá acá venimos a hablar netamente de cada uno de los fármacos. Por ejemplo, Donde sea tú tienes tus cosas. Hermana. Dime. Están con sus audios, profesor, y están que lo confunden. Mire, si saben hasta acá, si van a su casa y repasan hasta acá, de acá, yo lo que quiero que hagan dos cosas. Vayan a su casita, relájense y repasen todo lo que le he dicho hasta acá, hasta esta clasificación. ¿Por qué? Porque de acá para adelante ya viene el detallado de todo. ¿Ya? ¿No me han entendido lo anterior? A ver, jóvenes, ya para acabar. Si no me han entendido lo anterior, mucho menos me van a entender lo que viene más adelante. ¿Ya? Jóvenes, ¿me están entendiendo o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Entonces, la tarea de ustedes, vamos a continuar repasando esto el día viernes, pero yo quiero que ustedes... A ver. Apaguen sus audios, chicas, no se escucha. A ver, chicos, cállense. Basilia, apaga tu audio. Silencio, un favorcito, chicos. ¿Ya? A ver, quiero dos cosas, jóvenes, de ustedes en este tema que es bastante tedioso, ¿ya? Primero, que le den una repasada de comenzamos hasta acá, hasta esta diapositiva. Me entienden esta parte y me van a entender la siguiente parte que sigue, es esta parte de acá. De ahí para adelante, para lo que falta, mejor dicho. ¿Ya? Esta parte de lo que falta lo vamos a hablar el día viernes. Y es fácil, porque si me han entendido lo anterior, va a ser fácil que me entiendan la siguiente parte. ¿Por qué, profesor? Usted dice que es fácil porque usted es el profesor y es que bla, bla, bla. No. ¿Sabe por qué es lo que es fácil? Porque mira, le voy a dar un ejemplo pequeñito. Fármacos adrenérgicos o simpático-miméticos. ¿Qué hemos dicho? Que son aquellos medicamentos que van a estimular, ¿cierto? Van a estimular la acción de ¿qué? Del sistema simpático, ¿no? Y recuerden la diapositiva del sistema simpático, ¿qué van a hacer? ¿Se acuerdan? Van a estar ¿bajo qué? Van a estar bajo una clasificación, ¿se acuerda? Existe un neurotransmisor. Existe una familia que le dije un nombrecito que se lo grabaran, que se llama catecolaminas. Catecolaminas. ¿Y cuáles son esas catecolaminas? ¿Se acuerdan? Son 3. Inés, son 3. Adrenalina, noradrenalina Dopamina. y dopamina. ¿Ves, jóvenes? Entonces, si yo no sé lo que es el sistema simpático, no voy a saber qué fármacos hay acá. ¿Y qué hacen? Van a estimular la acción del sistema simpático. Pero si no sé qué hace un sistema simpático, no voy a saber la acción que va a desarrollar. Va a estimular. ¿Qué es estimular? ¿Disminuir o potenciar? Díganme ustedes. ¿Qué es estimular? Potenciar, ¿sí o no? ¿Y qué dice el concepto? Estimulan hiperactividad. ¿Ves? Hiperactividad. O sea, va a estimular una mayor actividad postgangliolar. Postgangliolar, ¿se acuerda que le hablé de postgangliolar? ¿Qué es? ¿Alfa 1 o alfa 2? Jóvenes. Alfa 1. Alfa 1. Alfa 1. Sí. Alfa 1. ¿Por qué? Porque alfa 1 es post-sinapsis, postgangliolar, post-neuromuscular, post-neuronal. Hemos dicho que hay 3 tipos de sinapsis. Sinapsis neuronal,
sinapsis neuromuscular, sinapsis neurogangliolar. No sé si es gangliolar, entonces yo ya sé. ¿Qué hace un fármaco adrenérgico? Mira, jóvenes, el raciocinio que tenemos que tener en cuenta. Sin ver más allá, jóvenes. La medicina es totalmente sencilla. Sin ver más allá, mire, ¿qué es lo que nos dice el concepto? Simulan hiperactividad postgangliolar. Hiperactividad va a potenciar un efecto, va a potenciar una acción. Lo dice postgangliolar, alfa 1. ¿Cierto? Simpática o de medio suprarrenal llamados simpaticomiméticos o catecolaminas. Catecolaminas, ¿qué son? Son 3. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Ves, jóvenes? O sea, fácil. Sin necesidad de aprendernos esta diapositiva de fármacos, lo relacionamos y lo sacamos todo de la parte del sistema simpático, ¿no? Y acá ya viene de repente un poquito más de divulgación. Ya hablamos de una clasificación dentro de los adrenérgicos. Esa simulación que va a tener el sistema simpático va a tener 2 clasificaciones, ¿ya? Clasificación funcional y clasificación química, ¿ya? Clasificación química y clasificación funcional. Esto es lo que va a tener los adrenérgicos. ¿Quién interviene en la clasificación funcional? Todos los adrenérgicos que van a actuar directamente. ¿Cómo está eso, profesor? En castellano. Son todos los agonistas postsinápticos actúan en el receptor adrenérgico. ¿Qué receptor adrenérgico conocemos? Alfa. ¿Qué más? Otro receptor adrenérgico. Conocemos el beta. ¿Cierto? Entonces, todo fármaco, en pocas palabras, todo fármaco que actúe directamente en el receptor alfa, en el receptor beta, estamos hablando de un sistema simpático o parasimpático. Jóvenes. Jóvenes. No se escucha bien. Ya no pensamos, ya. Eso no se escucha muy bien, chicos, apaguen sus audios. Es que la compañera Celia está con el audio prendido y no se entiende. Claro, para que Mío la está apagado, amiga. Audio, profesor. por Mío está favor. apagado. Recién lo han apagado. Ya, está bien, está bien. Ya. A ver, lo que pasa es que no puedo continuar de otra manera si nosotros no nos preparamos lo que primero le mencioné, la primera parte, ¿ya? Y para mí es muy importante, por eso que le hago una introducción de lo que son sistemas adrenérgicos, el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿ya? Eso quiero que repasen bien, jóvenes, ¿ya? De igual forma, el día viernes vamos a repasar todo esto, ¿ya? Pero bueno, ya para acabar la idea, como le dije, ¿no? Fármacos adrenérgicos, como ustedes saben ya, son fármacos que van a estimular o van a potenciar la acción del sistema simpático, ¿no? Y su mismo concepto lo dice, ¿no? Simulan una hiperactividad, una mayor acción, ¿no? Una mayor acción postgangliolar, que es decir, no postsináptica, ¿no? Después del estímulo, ¿no? Porque si uno no recibe estímulo, no va a actuar, en pocas palabras, ¿no? Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Si tu estímulo va a ser o luchas o simplemente te quedas parado. Eso va a ser tu estímulo, que te va a ayudar a discernir. Y un estímulo generalmente no es para luchar, sino tú recibes un estímulo también para inhibirte. ¿Me dejo entender? Y eso te va a estar ligado a bastantes, a la catecolaminas, que son 3.
adrenalina, noradrenalina y la dopamina. De acá viene una clasificación muy interesante que es la clasificación funcional y la clasificación química de los fármacos adrenérgicos. ¿Qué es lo que nos dice los fármacos adrenérgicos en su clasificación funcional? Nos dice netamente que hay fármacos adrenérgicos que van a actuar directamente. ¿Cuáles actúan directamente? Los fármacos que van a actuar directamente son aquellos fármacos que van a actuar en su receptor. ¿Y se acuerdan cuáles son esos receptores del sistema simpático? ¿Se acuerdan? Jóvenes, ¿se acuerdan los receptores del sistema simpático? Las Catecolaminas. Son 3 nomás. No, Alfa, son 3, alfa, beta y de dopamina. dopaminérgico. Dopaminérgico. Entonces, aquellos fármacos de tipo funcional que van a actuar directamente se van a llamar adrenérgicos de acción directa. ¿Y por qué adrenérgicos de acción directa, profesor? No sigo entendiendo. Porque sencillamente van a actuar directamente en su receptor. Profesor, ¿y cuáles son sus receptores del sistema simpático? Ya les enseñé. Hay 3 tipos de receptores. Receptor alfa, receptor beta y receptor dopaminérgico. Aquellos fármacos que actúan directamente en estos receptores se van a llamar fármacos de acción directa. Punto, se acabó la idea. Punto número 2. Así como hay fármacos de acción directa, hay fármacos de acción indirecta. La pregunta es, ¿van a actuar directamente en sus receptores? ¿Estos fármacos de acción indirecta? No, indirecto. No, no van a actuar directamente en el alfa, no va a actuar directamente en el beta y no va a actuar directamente en la D, que es de dopaminérgico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a causar un desorden en la atención. Es decir, va a buscar por otros medios llegar a un efecto. ¿Ves? Lo que nos dice, actúa en un punto previo al órgano blanco y suspende una determinada acción. Primero va, otro ejemplo, estimula la liberación del sodio. Y el sodio puede estar relacionado con la acción de la anfetamina y de la tiramina. Y a consecuencia de esa estimulación, recién va a bloquear una recaptación. En conclusión, para que no se mareen en esta parte de los adrenérgicos de acción indirecta, ¿no? Lo que van a hacer es primero llegar a un lugar, porque hemos dicho que los receptores son lugares donde va a actuar el fármaco, ¿cierto? Van a llegar a otro lugar, ¿ya? Cuya acción, ¿no? De ese lugar va a producir recién un efecto adrenérgico, ¿ya? O recién va a producir una estimulación al sistema simpático, ¿ya? No directamente hacia sus receptores, sino va a llegar a través de otros lugares. ¿Como qué lugares? Como a través de otros órganos, como a través del sodio, por ejemplo, va a llegar, ¿ya? ¿El sodio es un receptor directo del sistema simpático? No, no es un receptor directo. Hemos dicho que es el alfa, el beta y el dopaminérgico los únicos receptores. Entonces, de forma indirecta, como dice su nombre, va a llegar a un lugar, pero también va a potencializar una acción que va a estar ligada al sistema simpático. Eso es lo que es un adrenérgico de acción indirecta. Y hay otro adrenérgico que es de acción mixta. ¿Qué quiere de acción mixta? ¿Qué quiere decir? Que va a conllevar o que va a tener ambas acciones, ambos efectos, directamente o indirectamente. Y acá hay un medicamento que se llama efedrina, ¿no? Que es muy parecido a la adrenalina, ¿no? Pero que causa que su lugar de acción primaria es en otro efecto, en otro lugar, pero que puede desencadenar la misma potencialización o la misma estimulación del sistema simpático. ¿Los jóvenes? ¿Se perdieron? Nadie habla. Profesor, estamos aquí. Sí. Ahora, Mucho silencio para entenderlo mejor.
¿Ya? Entonces, ese es lo que sucede, jóvenes, ¿ya? Entonces, dentro de estos factores, ya para culminar esa primera idea de los factores adrenérgicos, ¿ya? Dentro de los factores adrenérgicos, o de los fármacos adrenérgicos, tenemos tres clasificaciones. Tenemos dos clasificaciones, la funcional y la química. Dentro de la funcional, obviamente que va a estar ligado de acuerdo a su función. Y de acuerdo a su función, tenemos los adrenérgicos de acción directa, que son aquellos fármacos que van a actuar directamente en sus receptores. Pero si no sabemos cuáles son sus receptores, entonces no vamos a tener idea a dónde van a llegar esos fármacos. ¿Cuáles son esos receptores? Receptor alfa, receptor beta y receptor dopaminérgico. Punto final. Ya. Y acá incluso le he puesto una diapositiva que hay medicamentos específicamente para cada receptor. Miren, jóvenes, o sea, me tomó una molestia, pero fatal. Bueno, la agonista 3 no he encontrado la agonista beta 3. Por ejemplo, el medicamento feniletilamina actúa directamente en el alfa 1. La clonidina actúa en el alfa 2. La dobutamina en el beta 1. El salbutamol, el fenoterol, todo ello en el beta 2. Vean, ¿ven, jóvenes? ¿Qué hemos dicho del beta 2? ¿Se acuerdan? ¿Contrae o relaja? Relajación, profesor. ¿El beta 2 contrae o relaja? Relajación. Relajación. Muy bien. Salbutamol, ahora relacionen, piensen, jóvenes, ustedes son muy inteligentes. Salbutamol, fenoterol, salmeterol, ¿qué es un broncodilatador? Broncodilatadores. Si contrae, va a poner rígido, ¿cierto? Si contrae, lo va a poner duro. Si contrae, va a cerrar el lumen, ¿cierto? Relaja. Si se contrae, va a producir una vasoconstricción. ¿Vasoconstricción qué es? Cerrarse. ¿Eso queremos? No. Por eso que el salbutamol, mira, ahora, relacionándolo a la enfermería, el salbutamol, que es un medicamento muy conocido, el fenoterol, que son broncodilatadores. ¿Dónde van a actuar? Van a actuar en los receptores beta 2 del sistema simpático. ¿Ven, jóvenes? Son fármacos adrenérgicos de acción directa, porque va a actuar directamente en el receptor beta 2. ¿Y qué va a hacer? Una relajación. Y esa relajación va a producir una broncodilatación. ¿Para qué? Para que esas secreciones que puede tener el paciente lo pueda expulsar, lo pueda movilizar. ¿Quiénes ayudan en esos medicamentos? El salbutamol, el fenoterol. En pocas palabras, ¿cuál es su mecanismo de acción del salbutamol? ¿Dónde actúa? Actúa en el receptor beta 2. ¿De dónde? Del sistema simpático. Es un fármaco adrenérgico. ¿Ves? Que va a relajar, que va a producir broncodilatación. Esa es farmacología, jóvenes. Vean lo bonito que es. Ay, bueno.